Mi nombre es Isabella Morales. Tengo 32 años. Hoy iba a ser el día más feliz de mi vida. Me casaba con Daniel Blackwood. El hombre que amaba. O al menos eso creía hasta hace 3 horas. Hasta que escuché lo que su madre realmente pensaba de mí. Y de esta boda. Y del secreto que había guardado durante 2 años. Todo comenzó esta mañana a las 6. Me desperté en la suite nupcial del hotel más lujoso de la ciudad. El Hotel Emperador. Mis damas de honor dormían en las camas adicionales. Mi hermana Elena. Mi mejor amiga Carla. Mi prima Andrea. Todas habían venido desde lejos para este día. Para mi día especial. Me levanté y fui al balcón. La vista era espectacular. La ciudad despertaba bajo un cielo rosado. Era octubre. Mi mes favorito. El clima era perfecto. Ni frío ni calor. Todo parecía alinearse para que fuera un día inolvidable. No sabía cuánto. A las 7 llegó el equipo de maquillaje y peinado. 5 personas. Los mejores de la ciudad. Victoria Blackwood los había contratado. Mi suegra. La matriarca de la familia Blackwood. La mujer más poderosa de la alta sociedad. La mujer que controlaba todo. Incluyendo esta boda. Victoria había insistido en pagar todo. El venue. El catering. Las flores. El vestido. Todo. Decía que su único hijo merecía lo mejor. Que la boda tenía que ser perfecta. Que la sociedad entera estaría mirando. Que no podía haber errores. Ningún detalle fuera de lugar. Al principio me resistí. Quería pagar algo. Contribuir. Pero Victoria fue inflexible. Dijo que era su regalo. Que era tradición en la familia Blackwood. Que la madre del novio pagaba la boda. Daniel me convenció de aceptar. Dijo que hiciera feliz a su madre. Que era su forma de mostrar amor. Pero yo sabía la verdad. Victoria no me mostraba amor. Me toleraba. Desde el primer día quedó claro. Yo no era lo que ella esperaba para su hijo. No venía de una familia prominente. Mi padre era maestro de escuela. Mi madre enfermera. Gente trabajadora pero común. Sin apellido. Sin fortuna. Sin conexiones. Daniel y yo nos conocimos en la universidad. Él estudiaba Derecho. Yo Periodismo. Fue amor a primera vista. Al menos para mí. Daniel era todo lo que había soñado. Guapo. Inteligente. Divertido. Carismático. Y sobre todo, parecía amarme por quien era. No por mi apellido o mi cuenta bancaria. Nuestra relación fue perfecta los primeros 2 años. Viajamos. Reímos. Construimos sueños juntos. Daniel decía que conmigo era el mismo. Que no tenía que fingir. Que no tenía que cumplir expectativas. Que era libre. Yo lo creí. Fui tan ingenua. Todo cambió cuando Daniel me llevó a conocer a su familia. La mansión Blackwood era intimidante. 30 habitaciones. Jardines infinitos. Personal de servicio por todos lados. Y en el centro de todo. Victoria. Con su vestido de diseñador. Sus joyas millonarias. Su sonrisa que no llegaba a los ojos. La cena fue un interrogatorio. Victoria preguntó sobre mi familia. Mi educación. Mis planes. Mis ambiciones. Cada respuesta parecía decepcionarla más. Daniel intentaba suavizar la situación. Pero era obvio. Yo no era bienvenida en ese mundo. Richard Blackwood era diferente. El padre de Daniel era amable. Genuino. Me hizo sentir cómoda. Me preguntó sobre mi trabajo. Sobre mis artículos. Parecía genuinamente interesado. Pero Richard no tenía voz en esa casa. Victoria mandaba. Victoria decidía. Victoria controlaba.
Los siguientes meses fueron difíciles. Victoria siempre tenía comentarios sobre mi ropa, mi peinado, mi forma de hablar, mis modales. Sugería clases de etiqueta, clases de francés, clases de equitación. Quería moldearme, convertirme en alguien digna de los Blackwood. Daniel me defendía en privado. Me decía que no hiciera caso, que su madre era así con todos, que con el tiempo me aceptaría, que cuando nos casáramos todo sería diferente, que cuando tuviéramos hijos ella cambiaría. Yo quería creerle. Necesitaba creerle. Hace un año Daniel me propuso matrimonio. Fue romántico. En París. Torre Eiffel. Anillo de diamante de 5 quilates. Todo perfecto. Todo como en las películas. Dije que sí sin dudar. Estaba enamorada. Ciega y completamente enamorada. Victoria organizó una fiesta de compromiso. 500 invitados. La élite de la ciudad. Me presentó como la futura señora Blackwood. Pero su tono era frío. Forzado. Como si estuviera tragando veneno. Los invitados lo notaron. Los murmullos comenzaron esa noche. Los preparativos de la boda comenzaron inmediatamente. Victoria tomó control total. Eligió el lugar. El menú. Las invitaciones. Las flores. Todo. Cuando intenté opinar me miraba con condescendencia. Decía que yo no entendía. Que esto era importante. Que había protocolos. Tradiciones. Expectativas. Mi vestido fue la única batalla que gané. Parcialmente. Victoria quería un diseñador francés. Yo quería usar el vestido de mi abuela. Modificado, claro. Pero con su esencia. Daniel me apoyó. Victoria cedió. Pero insistió en que sus modistas lo mejoraran. El resultado era hermoso. Pero ya no era el vestido de mi abuela. Durante el año de preparativos noté cambios en Daniel. Estaba distante. Estresado. Pasaba más tiempo en la oficina. En el bufete de la familia. Llegaba tarde. Cancelaba cenas. Decía que tenía mucho trabajo. Que su padre le había dado casos importantes. Que tenía que demostrar su valía. También noté que Victoria lo visitaba más seguido. Almuerzos privados. Llamadas largas. Conversaciones en su estudio. Cuando preguntaba Daniel decía que eran temas de familia. Del negocio. Nada importante. Nada que me concerniera. Debí sospechar entonces. Mi familia llegó una semana antes de la boda. Se hospedaron en un hotel modesto. Victoria había ofrecido la mansión. Pero mi madre declinó. Dijo que estarían más cómodos en el hotel. La verdad era que Victoria los intimidaba. Los hacía sentir pequeños. Inferiores. El ensayo fue hace 2 días. Todo salió perfecto. Excepto por un momento. Victoria llegó tarde. Cuando entró estaba hablando por teléfono. Su voz era dura. Fría. Decía algo sobre documentos. Sobre pruebas. Sobre que todo tenía que estar listo. Cuando me vio cortó la llamada. Sonrió. Esa sonrisa falsa que conocía tan bien. Anoche fue la cena de ensayo. 150 personas. Los más cercanos según Victoria. Yo conocía a 30. El resto eran socios de negocios. Contactos importantes. Gente que Victoria necesitaba impresionar. Mi boda era su evento social. Su oportunidad de mostrar poder. Durante la cena noté algo extraño. Victoria y Daniel tuvieron una discusión. Susurros intensos. Daniel parecía alterado. Victoria lo calmaba. Le tocaba el brazo. Le hablaba al oído. Cuando pregunté qué pasaba ambos sonrieron. Dijeron que nada. Nervios de boda. Normal. Richard hizo un brindis hermoso.
Habló del amor. De la confianza. De la honestidad. De construir una vida juntos. Miraba a Victoria mientras hablaba. Había algo en sus ojos. Tristeza tal vez. O resignación. Como si supiera algo que los demás no sabíamos. Esta mañana mientras me arreglaban recordé algo. Hace 6 meses encontré unos papeles en el departamento de Daniel. Eran estados de cuenta. De una cuenta que no conocía. Con depósitos grandes. Regulares. De una empresa que no reconocí. Cuando le pregunté, Daniel dijo que era una inversión. De su familia. Nada importante. A las 9 llegó mi vestido. Era realmente espectacular. Encaje francés. Pedrería fina. Cola de 3 metros. Un sueño hecho realidad. Mientras me lo ponían sentí mariposas. A pesar de todo. A pesar de Victoria. A pesar de las dudas. Amaba a Daniel. Quería casarme con él. Elena entró corriendo. Estaba pálida. Me dijo que necesitábamos hablar. En privado. Ahora. La llevé al balcón. Me dijo que había escuchado algo. Una conversación. Entre Victoria y su asistente. Algo sobre documentos que llegarían después de la ceremonia. Sobre algo que Daniel no sabía. Sobre un secreto. Le dije a Elena que estaba nerviosa. Que imaginaba cosas. Que Victoria siempre estaba en negocios. Que no era nada relacionado con la boda. Elena no parecía convencida. Pero no insistió. Me abrazó. Me dijo que me veía hermosa. Que todo saldría bien. A las 10 llegó el fotógrafo. Comenzaron las fotos. Primero sola. Luego con mis damas. Con mi familia. Mi padre lloró cuando me vio. Dijo que me parecía a mi abuela. Que estaría orgullosa. Mi madre me abrazó. Me susurró que siguiera mi corazón. Que si tenía dudas. Que no era tarde. ¿Dudas? Claro que tenía dudas. Pero era normal. ¿No? Todos tienen dudas antes de casarse. Es un paso grande. Un compromiso de por vida. Con Daniel. Con su familia. Con su mundo. Un mundo donde no encajaba. Donde nunca encajaría completamente. A las 11 llegó Victoria. Vestida de azul marino. Elegante. Imponente. Me miró de arriba a abajo. Dijo que el vestido era adecuado. No hermoso. No perfecto. Adecuado. Luego me dio una caja. Dijo que era tradición. La novia Blackwood debía usar las perlas de la familia. Las perlas eran impresionantes. Antiguas. Valiosas. Pesadas. Mientras me las ponía, Victoria habló. Dijo que habían pertenecido a la madre de Richard. A su abuela. A generaciones de mujeres Blackwood. Mujeres fuertes. Mujeres que sabían su lugar. Mujeres que protegían a la familia. Luego dijo algo extraño. Dijo que las perlas venían con responsabilidad. Con expectativas. Que usarlas era un compromiso. No solo con Daniel. Con toda la familia Blackwood. Con su legado. Con su reputación. Me preguntó si entendía. Si estaba lista. Dije que sí. Otra mentira. El camino a la iglesia fue silencioso. Iba sola en la limusina. Tradición Blackwood. La novia llega sola. Para reflexionar. Para prepararse. Para tomar la decisión final. Miraba por la ventana. La ciudad pasaba borrosa. Como mi vida. Todo pasando tan rápido. Llegamos a la Catedral San Patricio. 300 años de historia. El lugar donde se casaban los poderosos. Los importantes. Y hoy yo. Isabella Morales. Hija de un maestro y una enfermera. A punto de convertirme en Isabella Blackwood.
Si es que llegaba tan lejos. Mi padre me esperaba en la entrada. Me ofreció su brazo. Me preguntó una última vez si estaba segura. Le dije que sí. Mentira número 3 del día. Las puertas se abrieron. La marcha nupcial comenzó. 400 rostros se volvieron hacia mí. El camino al altar parecía interminable. Daniel esperaba al frente. Guapo en su smoking. Sonriendo. Pero había algo en sus ojos. ¿Nervios? ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? No podía descifrarlo. A su lado Richard. Su padrino. Y en primera fila Victoria. Con esa sonrisa. Esa maldita sonrisa falsa. El padre Martínez comenzó la ceremonia. Palabras sobre amor. Compromiso. Fidelidad. Honestidad. Cada palabra resonaba. Cada una se sentía como una advertencia. Como si el universo me estuviera diciendo algo. Pero yo no escuchaba. Estaba perdida en los ojos de Daniel. Llegamos a los votos. Daniel primero. Sus palabras eran hermosas. Practicadas. Perfectas. Demasiado perfectas. Como si las hubiera memorizado. No del corazón. De un script. Prometió amarme. Protegerme. Respetarme. Ser honesto. Esa última parte casi lo quiebra. Mi turno. Mis votos eran simples. Del corazón. Le prometí amarlo en las buenas y las malas. En la riqueza y la pobreza. En la salud y la enfermedad. Promesas que pensaba cumplir. Que quería cumplir. Si tan solo supiera lo que vendría después. El padre Martínez llegó a la parte crucial. Si alguien se opone, que hable ahora o calle para siempre. Silencio. Miré a la audiencia. Todos sonriendo. Esperando. Excepto Victoria. Ella miraba su teléfono. Fruncía el ceño. Algo no estaba bien. El momento pasó. El padre continuó. Los anillos. El intercambio. Las palabras finales. Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Daniel se acercó. Me besó. Un beso suave. Casi distante. Como si su mente estuviera en otro lado. Como si ya supiera. Salimos de la iglesia entre aplausos. Arroz. Pétalos de rosa. Felicitaciones. Todos sonriendo. Todos felices. Excepto yo. Algo no estaba bien. Podía sentirlo. En el aire. En las miradas. En los susurros. Algo estaba por pasar. La recepción era en el mismo Hotel Emperador. El gran salón. 1000 metros cuadrados de lujo. Decoración en blanco y dorado. Orquídeas en cada mesa. Cristal. Ple. Perfección Blackwood. Todo exactamente como Victoria había planeado. Como siempre. La entrada fue triunfal. Fuegos artificiales interiores. Música en vivo. 400 invitados de pie aplaudiendo. Daniel y yo caminamos al centro. Nuestra mesa principal elevada. Como realeza. Como si fuéramos especiales. Como si mereceríamos todo esto. Durante la cena Victoria estaba inquieta. Se levantaba constantemente. Hablaba por teléfono. Susurraba con su asistente. Richard intentaba calmarla. Pero ella lo ignoraba. Algo definitivamente no estaba bien. Y yo estaba a punto de descubrir que... Los discursos comenzaron. El padrino. Las damas. Amigos. Familia. Todos contando historias. Anécdotas. Buenos deseos. Entonces llegó el turno de Victoria. Se levantó. Tomó el micrófono. Comenzó con las formalidades. Bienvenida a la familia. Felicidad para la pareja.
Pero entonces su teléfono vibró. Lo miró. Su expresión cambió. Se puso pálida. Luego roja. Parecía furiosa. Se alejó de la mesa principal. Caminó hacia una esquina del salón. Pensó que había apagado el micrófono. No lo había hecho. Las siguientes palabras resonaron en todo el salón. Esta boda no debería existir. Es una farsa completa. Isabella no sabe nada. Daniel es un cobarde por no decírselo. Pero después de hoy ya no importará. Los documentos ya llegaron. El trato está hecho. Blackwood Industries es más importante que esta charada. Siempre lo ha sido. El silencio fue total. 400 personas congeladas. Victoria seguía hablando sin darse cuenta. Mencionó algo sobre una fusión. Sobre la familia Rothschild. Sobre que Daniel tenía que casarse con Isabella para cumplir una cláusula. Algo sobre herencia. Sobre condiciones del abuelo. Entonces alguien tosió. Victoria se dio cuenta. Miró el micrófono. Estaba encendido. Me miró. Su cara era de horror. Pero no por haberme lastimado. Por haber sido expuesta. Por haber revelado el secreto. El secreto que todos conocían menos yo. Me levanté. Las piernas me temblaban. Miré a Daniel. No podía mirarme a los ojos. Culpa escrita en toda su cara. Todo comenzó a tener sentido. Los cambios. Las distancias. Las conversaciones secretas. Todo había sido planeado. Mi boda. Mi matrimonio. Mi vida. Todo era parte de un plan de negocios. El salón completo me miraba. Esperando mi reacción. Esperando lágrimas. Gritos. Drama. Pero no les di nada. Me quedé de pie. En silencio. Procesando. Entendiendo. Conectando todas las piezas del rompecabezas que había ignorado por 2 años. Victoria corrió hacia mí. Intentó explicar. Dijo que no era lo que parecía. Que había malentendido. Que estaba hablando de otra cosa. Mentiras sobre mentiras. Ya no podía creerle nada. A ella. A Daniel. A ningún Blackwood. Daniel finalmente habló. Me pidió que lo escuchara. Que le diera 5 minutos. En privado. Que podía explicar todo. Lo miré. Realmente lo miré. Ya no era el hombre que amaba. Era un extraño. Un extraño con el que acababa de casarme. Un extraño que me había usado. Caminé hacia el micrófono. Todos contuvieron el aliento. Tomé el aparato. Mi voz salió clara. Firme. Sin temblar. Agradecí a todos por venir. Por ser testigos. No de una boda. De una revelación. De una verdad que necesitaba ser escuchada. Les conté mi versión. Cómo conocí a Daniel. Cómo me enamoré. Cómo creí en él. En nosotros. Cómo ignoré las señales. Las advertencias. Mi propio instinto. Cómo quise tanto pertenecer que me cegué. Voluntariamente. Entonces le pregunté a Daniel. Frente a todos. Si alguna vez me había amado. Si algo había sido real. Si algún momento había sido genuino. El silencio fue su respuesta. Ese silencio valía más que 1000 palabras. Más que cualquier explicación. Mi padre subió al escenario. Me abrazó. Me susurró que estaba orgulloso de mí. Que era valiente. Que era fuerte. Mi madre se unió. Mi hermana. Mi familia. La verdadera familia. La que no necesitaba contratos ni acuerdos de negocios para amarme. Victoria intentó tomar el control. Pidió a los invitados que pasaran al cóctel. Que todo estaba bien. Que era un malentendido. Pero nadie se movió. Todos querían ver cómo terminaba esto.
El drama del siglo. El escándalo que todos recordarían. Richard finalmente habló. Se disculpó conmigo. Públicamente. Dijo que había intentado detener esto. Que había peleado con Victoria. Con Daniel. Que le parecía inmoral. Cruel. Pero que no había podido. Que Victoria siempre ganaba. Siempre conseguía lo que quería. Le pregunté a Richard de qué se trataba exactamente. ¿Qué era tan importante? ¿Qué valía destruir mi vida? Richard miró a Victoria. Ella negó con la cabeza. Pero Richard ya no le importó. Comenzó a hablar. A contar toda la verdad. El abuelo de Daniel había dejado una fortuna. Pero con condiciones. Daniel debía casarse antes de los 35. Debía permanecer casado por lo menos 2 años. Solo entonces heredaría su parte de Blackwood Industries. 200 millones de dólares. Mi valor exacto aparentemente. Pero había más. La novia no podía venir de las familias de la alta sociedad. El abuelo odiaba a esa gente. Quería sangre nueva. Alguien real. Trabajador. Honesto. Alguien como yo. La candidata perfecta. La tonta perfecta. Victoria había investigado a cientos de mujeres. Había creado perfiles. Evaluaciones. Yo era ideal. Sin dinero pero educada. Bonita pero no vanidosa. Enamoradiza pero no suspicaz. Manipulable. Controlable. Desechable después de 2 años. El plan era simple. Daniel me conquistaría. Nos casaríamos. Esperaríamos 2 años. Luego un divorcio amigable. Yo recibiría una compensación generosa. 5 millones según el contrato que nunca vi. Daniel heredaría. Todos felices. Excepto que se olvidaron de un detalle. De preguntarme. Daniel finalmente encontró su voz. Dijo que al principio era un plan. Pero que se había enamorado de verdad. Que quería decírmelo. Pero que no sabía cómo. Que tenía miedo de perderme. Que pensó que después de casados podría hacerme verdaderamente feliz. Que el dinero no importaría. Me reí. No pude evitarlo. La ironía era demasiada. Me había enamorado del único Blackwood aparentemente capaz de amar. Pero no lo suficiente para ser honesto. No lo suficiente para elegirme sobre el dinero. No lo suficiente para enfrentar a su madre. Victoria perdió el control. Empezó a gritar. Que yo era una malagradecida. Que debería estar feliz. Que iba a ser rica. Que iba a tener una vida que nunca podría lograr sola. Que debería agradecer la oportunidad. Que miles matarían por estar en mi lugar. Ese fue el momento de claridad. Victoria realmente creía que me estaba haciendo un favor. Que comprar a una persona estaba bien si el precio era alto. Que el amor era negociable. Que la dignidad tenía precio. Que todo y todos podían ser comprados. Saqué mi teléfono. Llamé a mi amiga Lisa. Abogada. Le pedí que viniera inmediatamente. Que trajera los papeles. Sí. Los papeles. Los que había preparado hace un mes cuando las dudas eran demasiadas. Cuando mi instinto gritaba peligro. Cuando decidí protegerme por si acaso. Mientras esperaba me quité las perlas. Las perlas Blackwood. Se las di a Victoria. Le dije que no las merecía. Que nunca las había merecido. Que encontrara otra tonta. Otra víctima. Otra alma que vender por su preciosa herencia. Daniel intentó acercarse. Lo detuve. Le dije que no me tocara. Que había perdido ese derecho. Que éramos 2 extraños. 2 extraños legalmente casados. Por ahora. Pero eso estaba por cambiar. Muy pronto. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos grababan. Otros tomaban fotos. El escándalo del siglo desarrollándose en vivo. Victoria intentó confiscar teléfonos.
Imposible. La verdad ya estaba libre. Ya estaba circulando. Ya estaba destruyendo la reputación Blackwood. Lisa llegó en 20 minutos. Con ella venían 2 asociados. Y lo más importante. Un investigador privado que había contratado. Sí. Yo también había investigado. A Daniel. A Victoria. A toda la familia Blackwood. Por si acaso. El instinto es poderoso cuando lo escuchas. Lisa tomó el micrófono. Se presentó. Anunció que representaba a Isabella Morales. Sí. Morales. No Blackwood. Nunca Blackwood. El matrimonio sería anulado. Por fraude. Por engaño premeditado. Por conspiración. Los Blackwood enfrentarían cargos criminales. Pero eso no era todo. Lisa continuó. Durante mi investigación había descubierto cosas interesantes. Sobre los negocios Blackwood. Sobre sus prácticas. Sobre ciertos documentos falsificados. Sobre impuestos evadidos. Sobre sobornos. Todo documentado. Todo listo para las autoridades. Victoria se puso blanca. Más que blanca. Gris. Como si la vida se le escapara. Miró a su asistente. A sus abogados presentes. Todos evitaron su mirada. Todos sabían. Todos eran cómplices. Y ahora todos estaban expuestos. Daniel me miró desesperado. Me preguntó por qué. ¿Por qué había investigado? ¿Por qué había preparado esto? Le dije la verdad. Porque mi madre me enseñó. Siempre ten una salida. Siempre protégete. Nunca confíes ciegamente. Ni siquiera en el amor. Especialmente en el amor. Richard aplaudió. Sí. Aplaudió. Dijo que me admiraba. Que había hecho lo que él nunca pudo. Enfrentar a Victoria. Exponerla. Detenerla. Luego sacó sus propios papeles. Documentos de divorcio. Los puso frente a Victoria. 30 años tarde. Pero finalmente. El caos estalló. Victoria gritando. Daniel rogando. Richard liberándose. Los invitados murmurando. Los medios llegando. Sí. Alguien había llamado a la prensa. El hotel lleno de reporteros. El escándalo era demasiado jugoso para ignorar. Me quité el vestido de novia. Ahí mismo. En el escenario. Debajo tenía un vestido corto negro. Lo había puesto esta mañana. Por si acaso. Siempre por si acaso. Doblé el vestido de novia. Se lo di a Victoria. Un souvenir. De la boda que no debió existir. Antes de irme tomé el micrófono una última vez. Tenía algo importante que decir. Miré directamente a las cámaras. A los teléfonos grabando. Hablé claro. Mi mensaje no era solo para los presentes. Era para todas las mujeres. Todas las que como yo habían sido engañadas. Les dije que el amor no debería doler. Que los secretos no son base para un matrimonio. Que si algo se siente mal probablemente lo está. Que escuchen su instinto. Que se protejan. Que documenten todo. Que no tengan miedo de irse. De exponerlo. De luchar por su dignidad. También hablé a las familias como los Blackwood. Les dije que el dinero no compra todo. Que las personas no somos mercancía. Que el poder sin ética es vacío. Que la reputación construida sobre mentiras siempre cae. Que la verdad siempre encuentra la manera. Siempre. Daniel me siguió al salir. Me rogó que habláramos. Que lo perdonara. Que empezáramos de nuevo. Sin mentiras. Sin su madre. Solo nosotros. Le pregunté si renunciaría a la herencia. Silencio. Otra vez silencio. Esa era toda la respuesta que necesitaba. En el lobby del hotel mi familia me esperaba.
Mi verdadera familia. Me abrazaron. Me apoyaron. Me amaron. Sin condiciones. Sin contratos. Sin herencias de por medio. Solo amor puro. Real. Incondicional. El único que vale la pena. Esa noche no dormí en la suite nupcial. Dormí en el pequeño hotel con mi familia. En una habitación simple. Pero con paz. Con dignidad intacta. Con la conciencia tranquila. Había perdido una ilusión. Pero había ganado mi libertad. Los siguientes días fueron un torbellino. Los medios querían entrevistas. Los abogados negociaban. Victoria amenazaba. Daniel rogaba. Pero yo me mantuve firme. Anulación. Denuncia. Justicia. Sin negociación. Sin precio. Mi dignidad no estaba en venta. La investigación de las autoridades comenzó inmediatamente. Los negocios Blackwood fueron congelados. Las cuentas intervenidas. Los documentos confiscados. El imperio que Victoria había construido sobre mentiras comenzó a derrumbarse. Rápido. Inevitable. Daniel perdió todo. La herencia se esfumó. No cumplió las condiciones. No estuvo casado 2 años. Apenas 2 horas. El abuelo debe estar riéndose en su tumba. Su plan para limpiar la familia había funcionado. Solo que no como esperaba. Victoria fue arrestada. Fraude fiscal. Soborno. Conspiración. La lista era larga. Su foto en las noticias. Esposada. Derrotada. La gran Victoria Blackwood reducida a una criminal común. El poder sin ética siempre termina así. Siempre. Richard fue el único que se salvó. Había mantenido sus negocios separados. Limpios. Legales. Se divorció de Victoria. Se mudó a Europa. Me escribió una carta. Agradeció mi valentía. Dijo que le había dado libertad. 30 años tarde. Pero libertad al fin. Daniel intentó contactarme por meses. Cartas. Flores. Mensajes. Decía que me amaba. Que siempre me había amado. Que el dinero lo había cegado. Que su madre lo había manipulado. Siempre culpando a otros. Nunca asumiendo responsabilidad completa. Un día lo encontré por casualidad. En un café. Se veía diferente. Más viejo. Más cansado. Derrotado. Me invitó a sentarme. Acepté. 5 minutos. Por los buenos tiempos. Los pocos que fueron genuinos. Si es que alguno lo fue. Me contó que trabajaba en un bufete pequeño. Sin el apellido Blackwood para abrirle puertas. Era difícil. Humillante. Pero honesto. Por primera vez honesto. Me preguntó si podríamos ser amigos. Le dije que no. Algunos puentes quemados no se reconstruyen. Antes de irme le hice la pregunta que me había atormentado. Si no hubiera existido la herencia. Si no hubiera existido el plan. ¿Se habría enamorado de mí? ¿Me habría elegido? Daniel lloró. Dijo que no lo sabía. Que nunca lo sabría. Que esa era su maldición. Mi anulación fue aprobada en tiempo récord. El fraude era evidente. Indiscutible. Volví a ser Isabella Morales. Libre. Soltera. Pero no la misma. Más fuerte. Más sabia. Más cuidadosa. Pero no cínica. No amargada. Solo más consciente. Volví al periodismo. Escribí sobre mi experiencia. El artículo se volvió viral. Millones de lecturas. Miles de mensajes. De mujeres. De hombres. Compartiendo historias similares. De manipulación. De engaño. De amor usado como arma. No estaba sola.
El artículo se convirtió en serie. Luego en libro. El precio del amor fue bestseller. Las ganancias las doné. Creé una fundación. Para víctimas de fraude emocional. Para educar. Para prevenir. Para sanar. Mi dolor transformado en propósito. Conocí a alguien un año después. Mark. ¿Pediatra? Sin fortuna. Sin apellido importante. Solo un hombre bueno. Honesto. Transparente. Me cortejó despacio. Con paciencia. Entendiendo mi historia. Respetando mis tiempos. Ganándose mi confianza acción por acción. Le conté todo el primer día. Mi historia. Mi boda fallida. Mi desconfianza. Mis miedos. Marco no huyó. Se quedó. Dijo que entendía. Que no tenía prisa. Que construiríamos algo real. Sin secretos. Sin agendas ocultas. Solo nosotros. Investigué a Marco. Sí. Lo investigué. No me disculpo. Es mi proceso ahora. Investigar. Verificar. Protegerme. Marco lo supo. Lo apoyó. Dijo que era inteligente. Que él haría lo mismo. Que la confianza se gana. No se exige. Nos casamos 2 años después. Una boda pequeña. 50 personas. Las que realmente importaban. Sin lujos. Sin pretensiones. Sin suegras manipuladoras. Solo amor. Real. Verificado. Probado. Sin contratos ocultos. Sin herencias condicionadas. Mi padre me llevó al altar otra vez. Esta vez sin dudas. Sin mentiras. Sin presentimientos negativos. Solo paz. Certeza. Marco esperaba. Sonriendo. Una sonrisa real. Que llegaba a sus ojos. Que llegaba a su alma. Los votos fueron diferentes esta vez. Prometimos honestidad absoluta. Transparencia total. Comunicación constante. Respeto mutuo. Amor sí. Pero amor basado en verdad. En confianza ganada. En acciones consistentes. En elección diaria. Victoria fue sentenciada a 10 años. La vi en las noticias. Entrando a prisión. Se veía pequeña. Vencida. Todo su poder evaporado. Todo su control perdido. La mujer que creía que podía comprar todo. Aprendiendo que la libertad no tiene precio. Daniel se casó el año pasado. Con una chica de sociedad. Por amor dice la prensa. Espero que sea cierto. Que haya aprendido. Que sea honesto. Que no repita patrones. Que rompa el ciclo. Pero ya no es mi preocupación. Ya no es mi historia. Richard me envía tarjetas en Navidad. Desde Suiza. Donde vive ahora. Feliz. Libre. Auténtico por primera vez. Me agradece siempre. Dice que le di valor. Que le mostré que nunca es tarde. Que la verdad libera. Siempre libera. Mi fundación ha ayudado a cientos. Mujeres principalmente. Pero también hombres. Atrapados en relaciones fraudulentas. En manipulaciones emocionales. Les enseñamos las señales. Los protocolos. La importancia de investigar. De documentar. De tener una salida. Doy charlas regularmente. Cuento mi historia. Sin vergüenza. Sin victimizarme. Como una superviviente. Una guerrera. Alguien que enfrentó el engaño. Que expuso la verdad. Que eligió su dignidad sobre el dinero. Que ganó perdiendo. Marco me acompaña siempre. Mi apoyo. Mi ancla. Mi prueba de que el amor verdadero existe. Que hay hombres buenos.
Honestos. Reales. Que no todos son Daniel. Que no todas las familias son los Blackwood. Que hay esperanza. Tenemos una hija ahora. 2 años. Perfecta. La educaremos diferente. Con amor pero con sabiduría. Le enseñaremos a confiar pero verificar. A amar pero protegerse. A creer pero investigar. A dar pero no perderse. Lecciones que aprendí tarde. Que ella aprenderá temprano. A veces pienso en aquella boda. En el momento exacto cuando el micrófono quedó encendido. ¿Fue accidente? ¿Fue el universo? ¿Fue karma? No importa. Fue mi salvación. El momento cuando la verdad me liberó. Cuando recuperé mi vida. No guardo rencor. No odio a Victoria. A Daniel. Son parte de mi historia. La parte que me enseñó. Que me fortaleció. Que me preparó para lo real. Sin ellos no sería quien soy. Y me gusta quien soy ahora. Me gusta mucho. La lección es clara. El amor no debería requerir secretos. El matrimonio no debería ser una transacción. La familia no debería ser una empresa. Y sobre todo, cuando alguien te muestra quién es. Especialmente con un micrófono encendido. Créele. Mi nombre es Isabella Morales de Reyes ahora. Tengo 35 años. Soy periodista. ¿Autor? ¿Activista? Esposa de un hombre bueno. Madre de una niña hermosa. Superviviente de un fraude emocional. Y prueba viviente de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira más hermosa. Y esta es mi historia. La historia de cómo mi suegra anunció que mi boda no debería existir. Con el micrófono encendido. Y como eso fue lo mejor que pudo pasar. Porque algunas bodas realmente no deberían existir. Y está bien admitirlo. Está bien irse. Está bien empezar de nuevo. Está bien elegirte a ti mismo. Porque al final del día tu dignidad vale más que cualquier herencia. Tu paz vale más que cualquier apellido. Tu verdad vale más que cualquier mentira dorada. ¿Y tu libertad? Tu libertad no tiene precio. Ningún Blackwood del mundo puede comprarla. Nadie puede. Nadie debe. Nunca,